buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 26 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Ya llevamos 26 lecciones, no está nada mal, y vamos a permitirme que ponga este archivo aquí. Y ya tenemos pintadas todas estas texturas de aquí. Hoy vamos a pintar la textura número 17, que va a ser una textura un poquito... Yo creo que va a ser fácil, creo que va a ser fácil. Y digo creo porque voy a hacer un experimento. Esto va a ser un experimento total, a ver qué tal queda. Y obviamente si estás viendo este vídeo no ha sido un desastre, porque por suerte no es un directo. Y si es un horror, no lo publico. Pero bueno, si estás viendo esto es como las películas esas, ¿no? Si estás viendo esto, he muerto. Pues bueno, si estás viendo esto, es que el resultado ha sido más o menos decente. Y se supone que hoy vamos a pintar bronce, pero vamos a pintar bronce oxidado. El bronce oxidado es como con esos tonos verdes tan bonitos. Desde hace tiempo he estado dándole vueltas cómo poder pintar este tipo de metal tan bonito, porque es por una parte, tenemos los tonos naranjas, anaranjados, un poquito rojizos del bronce, y luego el óxido, que es como el complementario casi, ¿no? Que es como un tono verde, además un verde esmeralda muy bonito. Y creo que se me ha ocurrido cómo hacerlo. De hecho, la textura de hoy la vamos a pintar dos veces. Primero la pintaremos de bronce normal y luego en una capa por encima pintaremos la textura entera de óxido. Y con la goma de borrar, borraremos las partes que quiero que se vea el bronce. Bueno, que será mejor que nos pongamos a ello. En fin, hoy vamos a pintar esto que estás viendo aquí debajo, que como siempre yo no veo, pero confío, espero que haya quedado más o menos bien. Así que bueno, con tu permiso me voy a quitar la cámara de aquí, voy a quitar el foco este que me está dando aquí en los ojos, la textura que tienes aquí abajo se va a poner aquí arriba, y recordarte simplemente que como en todos los vídeos de todas las texturas de este curso intensivo de Procreate, abajo, en la ventana del vídeo, ¿vale? En la descripción del vídeo, tienes el enlace a la paleta de colores y el enlace a dibujo a línea. Ya vais a ver que el dibujo a línea no es nada del otro mundo, simplemente es un círculo y ya está. Es un poco como el dibujo a línea del mármol, que era muy sencillo, pero luego al final quedó muy realista. Pues en esto espero que quede más o menos igual. Simplemente impórtate el dibujo para que sepas el tamaño, ¿vale? Simplemente por el tamaño del círculo y la dirección de la sombra. Con eso es más que suficiente. Así que con tu permiso, déjame un momento que me quito, aquí me quito la webcam, apago, oh, qué descanso, es que en serio, no sabes lo que me molesta a los ojos el foco ese. Apago el foco y vamos a empezar. Vámonos a galería, me vengo aquí. Perfecto, como veis ya te he dicho que era muy sencillito. Voy a renombrar esto como dibujo. Desplazo hacia la izquierda, le digo bloquear, creo una capa nueva, la pongo por debajo de la capa de dibujo y el color de fondo, pues le voy a dar el toquecito a la esquina superior derecha, que es el mismo fondo que todas nuestras texturas. Así que bueno, vamos a empezar. Como siempre, en esta capa de aquí voy a coger el tono base del bronce, que dijéramos, vamos a decir que es más o menos este, pongo aquí el valor para que lo veas. En este caso he escogido un E8A87A, ¿vale? Ya teníamos una paleta de bronce, del botón de bronce de los 10.000 suscriptores. Supongo que los colores serán más o menos parecidos, porque no lo he sacado de esa paleta, pero bueno, más o menos. Si quieres y tienes esa paleta, también la puedes utilizar. Vale, pincel preciso, máximo tamaño, máxima opacidad. Le doy un toque. Primero vamos a pintar el bronce normal, ¿vale? Dejadme que escale esto un segundo. Más o menos así, da igual, porque como no tiene formas extrañas, pues da igual, ¿no? Pero bueno, más o menos así. Pues ahora voy a bloquear el canal alfa. Y ahora voy a empezar como a irme un poquito cada vez a la izquierda. Empiezo con el extra suave. Primero, bueno, ya vais a ver que va a ser bastante sencilla de pintar, creo. Vamos a darle como algunos toquecitos por aquí con este tono, y en vez de pasarme directamente al siguiente tono, voy a utilizar, por ejemplo, un pincel industrial. Vamos a ver el heavy metal, a ver qué tal. Me gusta el heavy metal. Le voy a dar como unos toques por aquí, ¿vale? Con el heavy metal. Muy bien, siguiente, ¿qué es lo que hago? Estábamos con este tono, nos pasamos al siguiente. Bueno, este tono es el C89675. Ahora voy a coger este tono de aquí, que es el 926852. Primero, antes del heavy metal, primero extra suave, ¿vale? Extra suave, y vamos a marcar como un poquito. Voy a bajar la opacidad, que está muy fuerte.
un 12, un 10. Vale. Vale, primero así como un poquito solo, ¿vale? Como para indicar un poquito las zonas de luces y sombras. Y ahora ya sí nos vamos a nuestro heavy metal en industriales. Así como toquecitos y tal, ¿vale? A ver, de momento está muy plano todavía, pero bueno, vamos a ir ganándole tonos. Vale, la siguiente tonalidad es esta de aquí, que es la 4A2D1B. Y primero. Y si empiezo directamente con el. A ver, un momento, a ver qué pasa si lo hago con el heavy metal. Hombre, no lo hace mal, pero. Vale, si lo haces con cuidado, lo puedes hacer, ¿vale? Das como toquecitos, no te pases mucho. Incluso voy a dar como aquí alguno aquí en medio. Vale, sí, bastante bien. Ya era el momento que me voy con el clásico y me voy como un tono súper oscuro, este de aquí. Vale. Vale, genial. Vamos a ir con, perdón, aquí en el clásico, si estábamos con este tono medio, ahora vamos a empezar ya con las zonas de brillos. Así que voy a empezar por aquí, con este tono de aquí. Vale, como es un bronce oxidado, viejo, pues el pincel heavy metal funciona, pero excepcionalmente bien, ¿eh? Vale, perdón, este tono era, perdón, aquí valor. Este tono era el FCC 68A, que es este de aquí que está parpadeando. Y ahora ya pasó como este amarillito, que es el FFFBB1. Sí, incluso ahora, a ver un momento con el blanco puro. Sí, más o menos va quedando bien. Lo que pasa que ahora es como demasiado perfecto. Pero bueno, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. De hecho voy a coger como este tono grisecito que tengo aquí un momento. Y ya con mis pinceles, ¿vale? Con el pincel extra suave. Igual, mira, lo voy a crear una capa nueva porque no me atrevo a arrastrar la textura tan bonita que había quedado. Vale, de hecho voy a quitar ya el dibujo a línea que me molesta muchísimo ya. Epa, perdón. No, de hecho en esta misma capa le puedo meter una máscara de recorte y así puedo pintar este bordecito. Sí, un poquito así, vale, me gusta. Ahora con este amarillito de aquí. Vamos a darle como un poquito, así de vidilla. Sí, y ahora con muy oscuro. Voy
oscurecer un poco todo esto. Más que nada para que gane un poco de como de volumen, ¿no? Como de fuerza. Sí, me gusta bastante cómo está quedando esta textura. De hecho, con vuestro permiso, con la goma de borrar, esto es experimento, goma de borrar, industriales heavy metal, voy a probar a borrar esto que he hecho yo aquí. Un segundo, Vale, para que no esté tan limpio, tan perfecto. Es más, mira, aquí le voy a dar unos toques que bien queda. Estoy borrando, no pintando, borrando. Le das así como unos toques por aquí. Y da más sensación de, pues eso, ¿no? De bronce viejo, oxidado, roto. Vale. Genial. Fijaros qué diferencia entre esto y esto. Es que cambia, pero totalmente. Así que voy a combinar hacia debajo. Creo una capa nueva. Cojo el marrón oscuro, pincel plano, mínimo tamaño. Voy a hacer como algún arañazo. Por ejemplo, aquí. Otro aquí. Otro aquí. Yo qué sé, porque está muy arañado. Aquí otro. Otro que venga por aquí. Otro que venga por acá. Yo qué sé, como una especie como de arañazos en el bronce. Pero, al igual que lo he hecho con el oscuro, ahora debería coger el... Por lo menos este, sino el claro, Ya veré, a ver, pero... Y ahora hay que intentar... En la parte de abajo... Como para darle un poquito de profundidad a las rajas. Pero tampoco sin mucho detalle. Sobre todo por la zona aquí oscura, Incluso voy a hacer algún corte. Bueno, muchos cortes. Bueno, no es corte, esto ya es como rayas, ¿vale? O sea, como arañazos. Pero ya veis, sin pensar mucho. Me voy aquí detrás para hacerlo pequeñito, para hacer la curvatura, porque las rayas siguen un poco las curvitas. De hecho, ahora voy a coger un poco como de blanco y le voy a meter así algún arañazo por aquí, va, sin darle mucho mal. Vale, fijaros qué diferencia otra vez entre esto y esto. Vale, es que hay un mundo de diferencia, perfecto. Combino hacia debajo, muy bien. Es como que vamos a decir que tenemos ya el bronce base pintado, aunque... Déjame pensar un momento. ¿Y si yo cojo este tono oscuro con el industrial heavy metal grande y le meto algún toque aquí en medio? Por ejemplo... ¡Oh! Sí, alguno grande. Metedle alguno grande que queda muy chulo. Sí, genial. Pues combino hacia debajo. De hecho, me he emocionado y he acoplado antes de meterle la máscara de recorte a las rayitas. Y ahora sí me han salido unas poquitas. Por suerte han sido 2 o 3. Que lo soluciono en un momento. Vamos a ver. Perdón. Aquí. Aquí y aquí. Vale. Y yo creo que no veo más. Bueno, un poquito por aquí. Pero eso no se ve nada.
Vale, genial. Esto es como si dijéramos que tenemos el bronce ya pintado. De hecho, con vuestro permiso le voy a meter ya la sombra. Para eso lo duplico. Hago el truquito de duplicado de siempre. Hago visible el dibujo a línea, la capa de abajo le digo tono, saturación, brillo, le bajo el brillo, desbloqueo el canal alfa, le doy a la flechita y en vez de en uniforme le doy libre. Selecciono la flechita de aquí arriba del medio y la pongo a este tamaño. Aquí. Perfecto, hago invisible el dibujo a línea. Ahora a esta capa le meto un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así. Y le bajo un poquito la opacidad. Luego ya le meteré reflejos, brillos, tal, de colores, pero bueno, como todavía no sé qué zona va a ser, como si dijéramos verde, ¿vale? Como no sé qué zona va a ser verde y qué zona va a ser bronce, de momento le meto solo la sombra, pero sin nada más. Ya veré luego si esto le meto tonos verdosos o tonos anaranjados, eso lo veré después. Bueno, vale, pues una vez que hemos terminado, como si dijéramos, de pintar esta capa 2, quiero que dupliques la capa entera, ¿vale? Pero entera. Y ahora en esta capa de aquí arriba la vamos a pintar con estas tonalidades de aquí abajo, ¿vale? De hecho voy a coger este tono verde y vamos a coger... a ver cuál podríamos coger. El arcilla. Qué bueno es este pincel, me lo descubrió María José Mora y es buenísimo. Pues bueno, vamos a pintar con el arcilla directamente. Ya te lo digo, o sea, olvídate de lo que has pintado antes, que lo tenemos debajo. Es como si fuéramos a pintar una esfera verde. Verde, pero con algo de textura, ¿vale? O sea, esto va como de este color. Después el siguiente, bueno, aquí tengo las tonalidades, ¿vale? Estas son importantes, te lo voy a poner. El verde es el 9DCDB3. El siguiente tono, que es un poquito más oscuro, es el 34887B. Vale. De hecho, ahora ya le voy a bajar la opacidad, que está muy alta. Y quiero que tenga un poco de volumen, esta parte de aquí. Y de hecho este tono verde, con vuestro permiso, me voy un momento aquí al clásico, voy a coger un verde mucho más claro para pintar la zona de brillo. Más o menos así, ¿vale? Muy bien, genial. Siguiente tonalidad, después de esta, me vengo aquí a valor. Después de esta es esta de aquí, que es el 154039. Pues vamos allá. La siguiente es esta de aquí, que es la 112B28. Y la última es la 091916, que es como casi negra ya. Vale, de hecho voy a recuperar este tono medio, el 34887B, para subirle un poquito por aquí. Es que me había quedado demasiado clarito todo. Vale, genial. Y ahora incluso con un extra suave. Un segundo, capa nueva. Si yo le meto como un pequeño brillo por aquí. Como estoy en capa nueva no me preocupa salirme. De hecho le voy a aplicar ya una máscara de recorte. Ojo que no sé lo que se va a ver después, O sea, esto es un poco en función de lo que decidamos borrar.
Pero bueno, yo lo pinto como entero bien y luego ya le daremos, ¿vale? Vale, y ahora con el oscuro voy a oscurecer un poquito esta zona de ahí. Vale, es como que le estoy ganando un poco de como de fuerza, ¿vale? O sea, entre esto y esto, pues esto es mucho más rico. Combino hacia debajo. Se supone que esto es como una esfera de bronce totalmente oxidada, totalmente oxidada, y esto es una esfera de bronce viejo, pero sin oxidar. Bueno, pues ahora la idea que se me ha ocurrido, que no sé si funcionará, es vamos a borrar esta parte de aquí arriba con algún pincel que tenga mucha textura para ver si conseguimos la sensación de bronce viejo, ¿vale? Así que directamente ya con la goma de borrar me voy a ir a industriales, voy a empezar con el heavy metal a ver cómo se porta, ¿vale? Voy a dar como toques. Ostras, pues funciona muy bien, ¿eh? Funciona, pero bastante bien. Voy a echar marcha atrás un momento, porque voy a probar más pinceles. De momento este pincel funciona, me gusta, pero tal vez alguno con... Perdón, borrar. Alguno con todavía más textura, o sea, realmente muchísima textura. Voy a probar este a ver qué hace. No, este no me convence. A ver el páramo. Hombre, bien combinado. Hombre, pues bien combinado no lo hace nada mal, ¿eh? Tampoco, me gusta bastante. Jo, fijaros incluso este, qué chulo. Como que... Como que le han pasado un cepillo o algo que ha arañado. Más pequeño. Fíjate. Como que han hecho así, mira, vamos a hacer una tira que está sin oxidar. Qué chulo. Oye, las posibilidades son muy buenas. Las posibilidades son muy buenas y yo os recomiendo que juguéis con esto. Buah, pero es que esto te da un juego brutal, ¿no? O sea, es que... Es que qué pasada. A ver. Buah, qué chulo. Qué chulo, incluso un victoriano. A ver, no es muy realista, pero incluso esto, ¡guau! ¡Qué chulo! Le da un punto, pero le da un puntazo buenísimo. Oye, me gusta muchísimo la idea esta, ¿eh? De pintar las dos texturas y luego borrar la de arriba. A ver, la de Crunch. ¡Oh, esta! Esta es muy buena. Esta es la que me gusta. Vale, buah, es que esto es buenísimo, ¿eh? O sea, es que incluso... Qué chulo, o sea, le puedes coger como rayas, como... Fíjate qué textura más buena esta. Porque hace como líneas así. Fíjate aquí en el borde, qué bonita las hace. Qué chulo, me gusta muchísimo este pincel, ¿eh? Igual hay que combinar varios, ¿eh? El grunge es muy bueno dentro de texturas. Y luego de industriales yo creo que me voy a quedar con el heavy metal. Dando como zonas así en algún... Dejad alguna zona sin pintar, o sea, sin borrar. Que se vea como una zona de más... Qué bonito, cómo me gusta.
Pues mira, voy a hacer como que esta parte de aquí arriba tiene poco óxido y la parte de abajo como que tiene más óxido. Qué bonito queda. Me gusta, pero me gusta muchísimo, muchísimo, ¿eh? En serio, la combinación de los dos pinceles es genial. Y luego es que además lo bueno que tiene que esté en otra capa es que si en la capa de aquí abajo, por ejemplo, lo voy a hacer súper exagerado para que lo veas, pero si en la capa de aquí abajo quiero una capa nueva y yo le meto como un brillo, imagínate, ¿vale? Que aquí hay, un momento, me vengo aquí, vale, ya estoy con el pincel extra suave. Imagínate que hay como un brillo aquí residual muy bueno. Es que te respeta la otra textura, o sea, no, el brillo no sube a la textura del óxido, sino que se queda en la del metal. ¡Qué chulo! Oye, le da un puntazo buenísimo, pero buenísimo. O sea, es que incluso si fuera metal bruñido, voy a crear una capa nueva. Si fuera metal bruñido y tuviera como un brillo mucho más definido, ya sé que lo que voy a hacer ahora parece una barbaridad, pero espérate un momento. Si yo hago esto así, ¿vale? Como que es un metal muy, 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 muy bruñido. Esto de aquí lo voy a combinar hacia abajo, que me gusta cómo queda. Esto le digo máscara de recorte. Le bajo la opacidad. Pero mucho, ¿vale? O sea, esto es como que se estuviera reflejando la mesa, ¿vale? Imagínate que tienes la mesa reflejada. Como que hay una mesa blanca o algo y esto brilla un poquito. Ostras, pues es que el brillo no pasa a través del óxido. Fíjate, aquí se ve un montón. O sea, porque el óxido mata el brillo porque lo tenemos en otra capa. ¡Wow! Me gusta muchísimo. De hecho, se lo voy a dejar así un poquito. Ostras, me gusta, pero mucho, me gusta mucho, 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 mucho. Combino hacia debajo, a ver, capa nueva, un segundo. Y si ya, solamente para terminar, ¿eh? Este pincel también es muy bueno. Uf, uf, es que las posibilidades son brutales. Fíjate, el pincel Jaime, máximo tamaño, máxima opacidad. Le das como unos toques aquí en medio. Nada, 4 o 5 toques. De hecho, voy a ver si me hace algún patrón interesante. Por ejemplo, este de aquí, que es un patrón muy chulo, pues lo que tienes que hacer ahora es bloqueas el canal alfa y ahora lo pintamos como lo hemos pintado el resto. O sea, nos vamos aquí a orgánicos arcilla, me vengo aquí, por ejemplo, con el clarito. Si estábamos en la parte clara, esta parte de aquí la pintamos con el clarito. Cojo un poco de oscuro para pintar alguna partecita de aquí abajo. ¡Buah! Es como pintura descascarillada y además oxidada. ¡Qué bonito! Pero qué chulo, cómo me gusta, es más. Si ya os digo que esto es experimento total, ¿eh? O sea, creo que lo voy a subir, porque está quedando bien. Pero ya veis que estoy experimentando directamente. A ver un momento, si yo cojo el pincel plano y a esto de aquí le meto con el oscurito, ¿vale? Aquí debajo, por la parte de la derecha, por la luz, ¿eh? Como que le hago esto y le meto aquí esto y esto de aquí como que tiene sombra, como que tiene un poco de volumen. A ver cómo queda. Espera, todavía no quiero echar zoom hacia detrás porque quiero verlo bien. O sea, quiero meterle un poco más de detalle para ver cómo queda. Pero por toda la parte, en este caso la parte izquierda, porque la luz viene de la derecha. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es más, aquí le voy a meter bien de sombra. Como que se levanta más todavía. Como que hay restos de una capa de bronce mucho más vieja que se ha descascarillado y se ha oxidado completamente. ¡Qué bonito queda!
Mira qué chulo, pero qué bonito, que me está gustando mucho, me está gustando mucho. Vale, pues yo se lo voy a dejar, ¿eh? Ya os digo que esto es experimento total con esta textura. Pero para eso están las texturas, para poder experimentar en un entorno, como si dijéramos, controlado y seguro. Y yo si el día de mañana tengo que hacer una escultura en bronce de algo, wow, es que voy a utilizar estas mismas técnicas. Aquí nada, aquí muy poquita, aquí un poquitín solo. Aquí nada, muy poquito, un poquitín, pero muy poquito por aquí solo. Un poquitín aquí. Jo, casi parece un mapa antiguo, ¿eh? Qué chulo, cómo me gusta, cómo me está... Oye, me ha gustado muchísimo, pero mucho, ¿eh? Me ha gustado esta textura y cómo es que las posibilidades son brutales, son brutales. De hecho, combino hacia debajo. Segundo, ¿eh? Buah, como que hay restos de hecho, que sé, de otras cosas. Buah, me gusta muchísimo esta textura. Creo que tiene muchísimas posibilidades esta textura de bronce oxidado. Y la verdad es que yo me lo estoy pasando como los enanos, pinta. Combino hacia debajo, combino hacia... Es que fíjate cómo cambia, ¿eh? ¡Fua! ¡Fua! De hecho, con la goma de borrar, se supone que estas rayitas de aquí, alguna... Voy a bajar la opacidad un momento. Aquí. Como que también, ¿lo ves? Como que también han arañado el metal. Qué chulo, cómo me gusta, cómo me gusta. De hecho, incluso más grande, a ver. Sí, como que hay rayas que han estropeado el metal. Qué chulo. Mira esta de aquí. La habíamos hecho antes. Pues ahora, la borro entera. Como que ha arañado del todo. O esta de aquí, o esta de aquí arriba de la curvita. O alguna de estas. Fíjate, estas de aquí que están tapadas por el óxido. Las vuelvo a borrar. Oye, una maravilla, ¿eh? Una maravilla la textura esta. Cómo me gusta, ¿eh? Uf, me gusta muchísimo. Vale. Paro ya, os lo prometo. Socorro, necesito ayuda. Pero es que le da un juego brutal, me gusta. Me gusta muchísimo, venga, vale. Vengo aquí a la capa de aquí abajo, creo una capa nueva. Y esta vez le voy a meter como, pues no sé si verde. Voy a probar a ver con este tono, a ver. Pincel extra suave, voy a darle como una tonalidad por aquí un poquito. Sí, con ese tono verde queda bastante bien. De hecho, voy a probar con este tono. Bueno, de hecho era como el tono medio, Voy a probar con este tono medio un momento, ¿eh? A dar como algunos toques aquí verdosos. Y a difuminar bien, ¿eh? Que no se vea tanto como esto, pero un poquito sí. Oye, me gusta mucho, lo compro. compro la idea. Y ahora simplemente un poquito aquí abajo le voy a meter como oscuridad, ¿vale? Como negro puro, para difuminar un poquito. Y ya está. ¿Vale? Para que tenga un poco de peso nuestra textura. Y me gusta. Oye, de verdad, ha sido un
una sorpresa esta textura, de verdad, ¿eh? No la tenía yo todas conmigo, pero me ha gustado mucho, 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 mucho. Y, oye, yo creo que con esto ya está, ¿eh? O sea, voy a probar un momento, hacer un experimento. Sí, porque no sea tan igual. De hecho, incluso con el salpicadura, Jaime, estoy en capa nueva, ¿no? Sí. Con el salpicadura, Jaime, voy a probar como a meterle un poco de textura. Perdón, voy a darle aquí abajo máscara de recorte, así ya no me salgo por fuera. Le voy a meter como manchas, como... ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Genial. Sí. De hecho, combino hacia debajo. Aquí, capa nueva. Aquí es lo que quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. Esto. Le voy a meter como un pequeño granulito por aquí en medio. Para que no sea tan limpio. ¿Vale? Vale, sí. A ver, ¿se nota? Se nota muchísimo. Vale. Lo compro. Perfecto. Combino hacia debajo y fijaros qué chula queda la textura sin el bronce. Y aquí tenemos nuestra textura de bronce. ¡Wow! Me ha gustado mucho, pero mucho, 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 mucho. Me gusta. Y a ver, un segundo. Tono, saturación, brillo. Le voy a subir un poquito la saturación. Un poquito, ¿eh? Poquito porque me había quedado como muy matada. Sí, fíjate, entre esto y esto, aquí queda mucho mejor. En fin, bueno, lo voy a dejar aquí porque ya veis que estoy yo aquí ya jugando directamente y me podría pegar 2 horas jugando con esto. Pero me ha gustado muchísimo esta textura. Me parece muy rica, muy interesante. Así que bueno, ahora viene nuestra parte favorita, la que más me gusta. Bueno, de hecho no voy a combinar nada, ¿qué más da? Quito el color de fondo y le digo aquí exportar imagen. Así que primero... compartimos nuestra imagen para importarla a nuestra cuadrícula. Vamos allá, siempre como PNG transparente. Perfecto, y una vez que la hemos terminado, le vuelvo a poner el color de fondo, me voy aquí a nuestra galería. ¡Qué bonita queda! Queda muy, pero muy bonita aquí. Y nos vamos a nuestro reto 5×5 y ya viene por fin la parte que más me gusta de todo el reto. Así que a ver que termine esto de cargar, que ya le cuesta un poquito. Y primero de todo hago visible la cuadrícula, bajo abajo encima de fondo creo capa nueva y en esta capa nueva voy a importar la textura que acabamos de crear a ver cómo queda en nuestra cuadrícula. Vamos a ello. Bueno, muy bien, como siempre una vez que la hemos importado se ve, pues eso, pues muy grande, se ve enorme y ahora me vengo aquí y como ya tenía el tamaño bueno, que lo he medido antes, no hace falta irme a la primera textura porque de hecho sé que es exactamente igual que esta, o sea, sí. Y me voy aquí y más o menos yo creo que este es el tamaño que tenía, la altura más o menos. Sí, yo creo que esta es la altura y la posición que tienen el resto de nuestras texturas y ya por fin nos quitamos nuestra cuadrícula y aquí tenemos nuestro bronce verdoso. ¡Qué bonito! Cómo me gusta el verdín este, el verde del bronce oxidado. En fin, estoy deseando ver vuestra... Bueno, espera que me quito, pongo aquí muy buenas, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! Algún día aparecerá aquí el profesor Stulto de sorpresa y qué maravilla, qué maravilla. Me gusta muchísimo. ¡Wow! O sea, no las tenía todas conmigo, si no tenía otras preparadas, otras texturas, pero me gusta, sobre todo porque creo que he encontrado un sistema bastante bueno de pintar cualquier objeto, porque imagínate que en vez de ser una esfera es un rostro. Pues podrías pintar primero el rostro en bronce, después lo pintas con el verde este y después con la goma de borrar vas borrando los salientes, ¿vale? Las zonas que más salen, porque es como si dijéramos, como si hubieran pasado más manos y entonces han quitado un poco el óxido. Entonces las zonas que tienen más salientes se quedarían de bronce puro y el resto, este verde tan interesante. Oye, muy chulo y sobre todo creo que muy cómodo de pintar este tipo de óxido en este tipo de texturas. Qué chulas quedan las dos juntas. Además combinan muy bien. En fin, bueno, no me enrollo más que llevo ya 40 minutos y pico aquí hablando.
Y nada, espero que os haya gustado mucho esta textura, estoy deseando ver sobre todo las cosas que vais a hacer, porque esto da un juego para poner vuestra inicial, para coger la esfera y hacer una raja profunda en medio, hacer un dibujo, hacer un patrón geométrico, pintar media, imagínate media totalmente pulida y media totalmente oxidada. Bueno, esto te da un juego brutal y estoy deseando ver las cosas que vais a hacer y que vais a colgar en la comunidad de Facebook de este canal de YouTube. En fin, como siempre ha sido un absoluto placer estar este ratito con vosotros. Si te ha gustado este vídeo, dale un like que me ayudas muchísimo. Si no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete que todavía me ayudas muchísimo más. Y lo de siempre, si me quieres ayudar económicamente en este canal para que pueda seguir creando contenido de calidad y gratuito como el que acabas de ver, sobre todo gratuito, abajo en la descripción del vídeo también tienes el enlace a mi Patreon, donde me puedes ayudar incluso con un solo $1. En fin, ha sido un absoluto placer estar este ratito con vosotros. Espero que os haya gustado la textura de hoy y nos vemos en la próxima textura. Un abrazo y hasta luego.